Bienvenidos a nuestra mesa de estudio, donde en esta ocasión estamos estudiando a cada personaje del equipo que colaboró con Jesús. Todas esas personas que Él eligió para acompañarlo, aproximadamente por 3 años y medio, donde estuvieron con Él. Y estudiar la vida de cada uno, la biografía que la Biblia nos muestra, qué aspectos tan importantes y que quiso sobresalir de cada uno de ellos, cómo nos han enriquecido. Creo que estudiarlos, analizarlos, meternos a profundidad, siempre nos proporcionará una riqueza que nos alumbrará los ojos para poder adaptarnos más al estilo de vida que Jesús les enseñó. Hoy vamos a hablar de uno de ellos que personalmente me ha constreñido. No solo eso, sino nos lleva a meternos a una profundidad de lo que experimentó, de lo que vivió, de lo que sintió. Y cómo en medio de sus defectos, de sus errores, pero también de sus aciertos, pudo llegar a ser uno de los escritores muy importantes en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y estoy refiriéndome nada menos que a Juan, el hijo de Zebedeo. Así es de que adentrémonos hoy y vamos a estudiar, porque seguro a ustedes también les va a aportar mucho, como lo hizo a mi persona. Y vamos a tener unas palabras con el Señor para que podamos comenzar. Señor, estamos listos para estar en esta mesa de estudio y poder compartir lo que en este momento nos va a mostrar Juan, el hijo de Zebedeo, un gran personaje que queda para la posteridad, donde nos va a mostrar todo cuanto era, pero también lo que llegó a ser y que es como uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Hoy hablaremos del hijo del trueno a discípulo amado. De haber sido llamado hijo del trueno, Boanerges, termina siendo el discípulo amado. La serie se titula Como nosotros. Hablar de Juan es hablar de nosotros, hablar de quiénes somos y de lo que él pudo demostrarnos a través de su vida, su caminar, su forma de pensar y su convivencia con Jesús. Comenzamos hablando que ser amado es la motivación más poderosa en el mundo. Pero también sabemos que nuestra capacidad de amar depende de cómo hemos sido amados. Para nosotros, como personas, amamos hasta donde entendemos lo que significa el amor. Es algo que nos cuesta mucho trabajo entenderlo de acuerdo a lo que debe de ser según los principios que Dios nos mostró en su palabra. Hoy, Juan nos va a adentrar a ellos para darnos cuenta que a veces el amor que nosotros creemos tener dista mucho del que debe de ser. Porque nuestro amor está medido, depende cómo nos aceptan. Si nos tratan bien, entonces nosotros tratamos bien. Si tienen paciencia con nosotros, la tenemos con las personas. Pero con aquellos que de una manera nos han dañado, nos han causado un mal, entonces no podemos amar. Retenemos ese amor y sentimos que tenemos derecho a hacerlo. Pero esto es algo que nos lleva también a afectar nuestra relación e intimidad con Dios, porque a veces medimos el amor de Dios de acuerdo a cómo entendemos el amor aquí. Por eso, mi trabajo en este estudio es que quitemos todo prejuicio y nos limpiemos de todos esos pensamientos y lleguemos a comprender
la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así es de que vamos a ver los puntos fuertes como los puntos débiles de Juan y una pequeña biografía de quién era él. Comenzamos con decir sus datos generales. Él se llama Juan y era clasificado casi siempre por el nombre del padre. En este caso, su padre era Zebedeo, su madre Salomé, y de ocupación ellos eran pescadores. Seguro que ellos no fueron esos niños que pudieron aprender con facilidad la Torá, los 5 libros de Moisés. Por esa razón, ellos no fueron asignados para seguir a un maestro. Y por lo tanto, la labor que ellos les correspondía, en este caso a Juan, era seguir el oficio de su padre. Su padre Zebedeo ya era un hombre que había tenido pues una trayectoria en la pesca y había logrado tener ya su propia barca, sus propias redes, ya era dueño quizás de 1 o de 2 barcas y ya tenía una estructura en el negocio. Así es de que, en este caso, Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé, tenía entonces el trabajo de continuar lo que su padre les enseñó. Él tenía un hermano llamado Jacobo o Santiago, y ellos dos trabajaban junto con su padre en las redes. He de decir que Juan ya había tenido una experiencia con Juan el Bautista. Juan, cuando hizo su arribo para darse a conocer, entonces Juan y Jacobo comenzaron a seguir al Bautista. Pero el mismo Bautista, el mismo que los enseñó y los instruyó, cuando llega Jesús, les da la instrucción. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces ellos se quedaron impactados de ver cómo Juan los estaba delineando para seguir a Jesús. Sin embargo, ellos, hasta esperar el llamado de Jesús, continuaron trabajando en la pesca. Vamos a estudiar un poco acerca de sus debilidades, de sus errores, que aquí es donde vamos a llegar a una identificación con nosotros. Juan, cuando menos en la Biblia, nos menciona 3 errores, 3 debilidades muy notables. Y tan notables que la Biblia se toma el tiempo para poder dejarlas escritas. ¿Con qué razón? Muy sencillo, para identificarse con nosotros, para verlo como uno de nosotros. Y eso nos trae libertad, nos trae aceptación, nos trae descanso, nos trae paz, pero a la vez nos trae la seguridad de que también, como llegó a ser él, discípulo amado, también nosotros. Cuando menos les digo, les voy a mostrar 3. El primero, fue un hombre intolerante, impaciente. No fue esa persona con ese carácter que pudiera dominarse a sí mismo. ¿Y en qué lo podemos ver? Jesús pasa por un pueblo samaritano y él quería quedarse allí unos días para poder continuar su camino hacia Jerusalén. Pero recuerden que entre los samaritanos y los judíos había una brecha de enemistad. Aunque Jesús, a través de acercarse y hablar con la samaritana, y después de lo que cambió la vida de esta mujer, el pueblo se dio cuenta de que realmente Jesús era el Mesías, esa brecha estaba ahí presente. Cuando pasa Jesús por ahí y quería hospedarse unos días ahí, los samaritanos no lo permitieron. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús iba hacia Jerusalén.
y esa brecha de separación, pues los hizo que no le dieran a Jesús la bienvenida. ¿Qué pasó entonces en este caso con Juan y su hermano? Vean nada más, por un lado, el poder que ya ellos vislumbraban que tenían en Jesús. Cómo Él los había investido de autoridad. Y podían ellos también usarla en un momento dado. Pero lo mejor es que siempre tuvieron la prudencia de preguntar. Y en ese momento le preguntan a Jesús, y principalmente Juan le dice: Señor, ¿quieres que nosotros podamos pedirle a Dios que mande fuego del cielo y acabe con todos? Imagínense las experiencias que ya tenían ellos de vivir al lado de Jesús y ver todo lo que Él hacía, las obras tan maravillosas que hacía, y lo que ahora ellos también se sentían con la capacidad y la autoridad de hacerlo. Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Y esto es lo primero que notamos en el carácter de Juan. Un hombre intolerante, un hombre vengativo, que quería que en el momento se pudiera hacer un juicio de las acciones que consideraban no eran las correctas. Otra cosa que pasó en la vida de Juan fue cuando ellos conocieron a otras personas que también tenían el poder para echar fuera demonios, pero no andaban en el equipo con Jesús y con ellos. Juan va y le dice a Jesús: Señor, conocimos a alguien que en tu nombre echa fuera demonios, pero no anda con nosotros y se lo prohibimos. Esto lo podemos encontrar en Marcos 9:38. Hemos visto que este hombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue, no te sigue a ti. Entonces le dijimos que no puede hacer eso. Y Jesús también tuvo que decirle: no puede ser que hagan eso, porque el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Pero si ellos no están contra mí, entonces déjenlos que lo hagan, porque entonces están de mi lado. Y la tercera cosa donde encontramos a este joven un poco ambicioso, por un lado, pues cualquiera quisiéramos esto, cualquiera quisiéramos sentarnos cuando Jesús lleve a su iglesia con él, cualquiera quisiera sentarse cerquita de él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto es algo que deseamos profundamente todos. Sin embargo, ellos formaban parte de un equipo y no podían pensar solo en ellos mismos. Un principio importante que tenemos que tener siempre en nuestra mente es que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos con templanza conforme a la medida de fe que nos ha dado. Ellos olvidaron a todo su equipo, a sus amigos, a sus colaboradores, y le dijeron a Jesús: quisiéramos que nos sentaras uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Lo vemos en Marcos 10:35 al 37. Y Jesús les da una explicación, e incluso ahí les muestra de qué tipo de muerte iban a morir. Y les da toda una explicación. Termina diciéndoles: el que ustedes se sienten a mi derecha o a mi izquierda no es mi decisión, es decisión de mi Padre. Él ya lo tiene designado y sabe a quién se lo dará. Pero todo lo demás que ustedes dijeron serán bautizados con el bautismo que yo fui bautizado y tomarán la copa que yo voy a tomar. Y eso habló del tipo de muerte que iban a tener. Entonces, notamos en estos jóvenes ambición, notamos venganza y notamos
intolerancia. ¿Qué pasa con estos ejemplos de sus puntos débiles, de sus errores? Algo que nos quiere confrontar Jesús en este momento. Jesús nos confronta a cada uno de nosotros, así como lo hizo con Juan. No podemos conocer la profundidad del amor de Dios, a menos que estemos dispuestos a enfrentar el hecho de que Él nos conoce completamente. Casi siempre queremos tener una apariencia, queremos tener algo que pues sea como que no nos abra totalmente de cómo somos. Y para poder llegar a la profundidad del amor de Dios, necesitamos llegar completamente a saber que Él nos conoce. De otra manera, somos necios al creer que Él debe amar a las personas por lo que fingen ser. Juan y los demás discípulos nos convencen de que Dios quiere y está dispuesto a aceptarnos tal como somos. Y no se imaginan qué libertad, qué descanso, qué carga se nos quita de la espalda cuando nos abrimos tal como somos, cuando Él puede conocernos y sabe quiénes somos, aún antes de que nosotros hablemos. Él ya conoce las palabras, conoce de lejos nuestros pensamientos. Él está impuesto en todos nuestros caminos. Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. No podemos ocultarle nada. Palabras no son suficientes para poder decirle, conóceme. Por eso, el día que Él tenga ante su derecha y su izquierda a los que va a juzgar, muchos le dirán, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y Él tendrá una palabra para los de la izquierda. No los conozco. No sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero a los de la derecha, que tuvieron la prudencia, el entendimiento de decirle, conóceme, examíname y pruébame, y ve, Señor, si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esas personas serán conocidas por Él. Le podremos decir, así soy, Señor, con estos errores, soy intolerante, soy impaciente, soy vengativo, no sé amar, retengo el amor cuando alguien me daña, guardo resentimientos, no puedo ver a la persona como tú la ves, porque para mí no lo merece, así soy, pero quiero cambiar. Quiero parecerme a ti. No puedo en mis fuerzas, no tengo el poder para hacerlo. Y esto nos lleva un poquito a pensar en lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando ellos estaban subyugados bajo Faraón, eran 2 millones de personas, empleados de Faraón, mal pagados, mal comidos, maltratados. No había poder humano en ellos que los liberara. No podían tener ellos la capacidad para liberarse de esa esclavitud. Allí no intervino la mano humana, no intervino la prudencia, no intervino la mentalidad humana. Ahí fue todo totalmente divino, la intervención de Dios para liberarlos de la esclavitud. Se dieron cuenta que ellos no tenían el poder de hacerlo y Dios fue el que hizo todo. Cuando llegamos a ese punto de que no tenemos poder para cambiar por nosotros mismos, pero dejamos que el poder de Dios actúe en nosotros, es cuando se nos quitan esas máscaras, se nos quita esa carga y nos sentimos descubiertos ante Él, pero a la vez sabiendo que su gracia y su amor son capaces de liberarnos, de perdonarnos y de hacernos nuevas personas. Entonces sientes lo que es ser verdaderamente libre.
donde esos resentimientos, esas depresiones, esas angustias, esas mentiras de que no podemos llegar al nivel que Él quiere, se nos van, se quitan. Y es verdad, no podemos llegar al nivel que Él espera de nosotros por nuestras propias fuerzas. Pero si dejamos que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, entonces entendemos que su amor es tan grande que no se corta con aquellos que no son del total agrado, sino que ese amor se expande. Tu corazón empieza a ser sanado. Los resentimientos dejan de estar ahí presentes y lo único que hay es el mismo amor que Él tuvo por nosotros, el que ahora se extiende hacia los demás. Entonces sí, se puede amar al enemigo, bendecirlo, hablar bien. Y este punto se los puedo explicar en 2 minutos. Cuando vemos a un Saúl lleno de ira y lleno de resentimientos hacia David, sin haber razón, y ver a un David huyendo de él en constante peligro de muerte, vemos a un David que cuando llega a la cueva de Adulam y empiezan a llegar los endeudados, los afligidos, los angustiados, a refugiarse con él en la cueva, empiezan a haber comentarios negativos hacia Saúl de parte de este grupo de personas y ni siquiera David les permite que hablen mal de Saúl. Nunca deja de expresarse de Saúl como el ungido del Señor, a pesar de que Saúl ya era un hombre que se había alejado totalmente de Dios, que ya no merecía ni el respeto, según como se ve aquí abajo, el derecho a amar. Pero ni siquiera eso, David lo permitió. No los dejó que hablaran mal, pero él tampoco se expresó nunca mal de Saúl. ¿Cómo se puede amar a ese nivel donde no hay resentimiento para el enemigo, donde no hay todo eso que pudiéramos creer que tenemos derecho a sentirlo en contra? Solamente cuando el amor verdadero de Dios inunda nuestro ser. Cuando entendemos que en esta lista de vengativos, de intolerantes, de ambiciosos, de impacientes, hemos estado también en esa lista. Y Dios nos perdonó y nos liberó sin que hubiera ningún atributo nuestro para merecerlo. Hasta este momento, hasta este día, no hay algo en nosotros que Dios vea que merecimos ser salvados. No lo hay. Su gracia y su bondad fueron los únicos que pudieron hacer este trabajo en nosotros. Por eso, cuando entendemos este nivel, es cuando llegamos a saber que es su amor el único que nos da la capacidad de cambiar. Su amor no se nos da a cambio de nuestros esfuerzos. Su amor nos libera para vivir realmente. Ahí es donde no podemos seguir amando como ama la gente común. Juan nos muestra todo esto. Nos lleva a ese punto de haber sido Boanerges a convertirse en el discípulo a quien Jesús amaba. Y tan grande fue su entendimiento del amor que todo el Nuevo Testamento podemos leer de lo que es el amor de Dios para la humanidad. Pero si quieren ustedes leer la excelencia del amor, si quieren llegar a ese punto de una identificación como la tuvo Juan, entonces leamos sus escritos. Imagínense de ser este hombre junto con su hermano Boanerges,
convertirse nada menos en un hombre que escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio que lleva su nombre. También la primera, la segunda y la tercera epístola, que también lleva su nombre. Y nada menos que escribió uno de los libros que se sugiere más complejos de la Biblia, como es Apocalipsis. Se le delega por el Espíritu Santo al Hijo del Trueno escribir el libro más maravilloso, porque empieza hablando de nada menos que es el testimonio de Jesucristo. Ese es Apocalipsis. Muestra al Hijo de Dios en toda su expresión, en ese amor que es el Cordero de Dios, el único digno de abrir el libro y abrir sus sellos. Esa es la excelencia de lo que hace Dios en una persona con una naturaleza pecaminosa a llegar a ser el discípulo amado. Fue un hombre que siguió a Jesús y no solo eso, estuvo dentro del equipo de los 12, pero Jesús tuvo un equipo más íntimo, 3, que lo acompañaron en los momentos más cruciales de la vida de Jesús. Y allí estaba en ese círculo Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos más cercanos e íntimos a Jesús. ¿Qué aprendemos entonces de estas lecciones de vida que nos deja Juan? Los que descubren lo mucho que son amados están en la capacidad de amar mucho. Esto lo dijo Jesús ante una mujer que le enjugó sus pies con sus cabellos y se los lavó con sus lágrimas. Y cuando juzgaron a esta mujer, porque así es como se ama cuando no se entiende el amor de Dios, Jesús le dijo a este hombre, a esta mujer, mucho se le ha perdonado y mucho ama. Y al que poco se le ha perdonado, poco ama. Y no se trata de cantidades. Jesús lo que estaba diciendo es, quien valora que se le ha perdonado tantísimo, de esa magnitud será su amor. Pero el que cree que tiene derecho a que su perdón es pequeño porque no ha hecho tanto mal, entonces esa persona poco va a amar. Cuando Dios cambia una vida, no echa a un lado las características personales, sino que les da un uso eficaz en su servicio. Y esto es lo que usó Jesús, ese carácter, ese aplomo que tenía Juan, esa fuerza que demostraba ante lo que él consideraba injusto, es lo que Dios usó para convertirlo en uno de los escritores importantes del Nuevo Testamento, perdón. Por eso, él escribe en primera, segunda y tercera epístolas. Dentro de estas 3, ustedes van a ver derramado el amor. Y cómo él puede decir, ya les he repetido esto y no me canso de decirles, que se amen unos a otros, así como Dios nos ha amado. Pero también habla de lo que significa retener este amor. Y él dice, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a su hermano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego.
Primera de Juan 2, 9 al 11. Esta traducción es la traducción al lenguaje actual interconfesional. Qué escritura tan clara y tan sencilla, y cómo nos habla realmente del carácter de este discípulo. En su momento, Jesús se fue toda una noche a hablar con el Padre para poder hacer la elección de sus 12 discípulos. Y seguro que al siguiente día Jesús tenía muy claro lo que iba a hacer. De tal manera que se acerca exactamente a la orilla del mar, donde estaba Zebedeo pescando, y junto a él estaban trabajando sus hijos, remendando redes, ayudando a su padre para el trabajo del día. Pasa Jesús por ahí, sabiendo lo que iba a hacer y la elección que iba a hacer, y entonces mira a los 2 muchachos, allí con su padre, ahí laboriosamente trabajando con él, y se dio cuenta de que ellos 2 iban a ser personas que aún iban a dar su vida por él. Lo iban a amar de tal manera que no iban a considerar su vida preciosa para ellos mismos, sino que iban a decir, como dijo Pablo, no considero mi vida preciosa para mí mismo, sino que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Al verlos, Jesús supo que ellos 2 iban a morir de muertes, uno en una isla, solitario, de viejo, iba a morir, y el otro iba a morir de una muerte muy difícil. Pero ninguno de estos 2 rehusó el llamado. Cuando Jesús los mira y les dijo solamente, síganme. Y lo impresionante de esto es que dejaron las redes, pero también dejaron a su padre y siguieron a Jesús para no volver, a no regresar otra vez a remendar redes, sino se convirtieron en pescadores de hombres para su reino. Y hasta el día de hoy, Juan es inspiración para nosotros. Nos deja un gran legado, que después de haber sido el hijo del trueno, llega a ser el discípulo a quien Jesús amaba. Y palabras finales que tengo para ustedes el día de hoy es que nosotros también hemos llegado a ser esos discípulos a quien Jesús ama, porque nos hemos confrontado con Él diciéndole, conóceme, ve todo lo que hay dentro de mí, ve mi inestabilidad, ve mi debilidad, ve, Señor, que de repente doy bajones en mi entrega hacia ti, no tengo esa seguridad a veces de quién eres tú. Conóceme con todos mis defectos, con todas mis debilidades, porque quiero entender tu gran amor y de esa manera voy a amar aún a mis enemigos. Voy a demostrar ese amor que no está en las fuerzas humanas hacerlo, solo cuando dejamos que tu gracia y tu favor inunden nuestro ser. Y así como ungiste a David con aceite, y el aceite se derramó en su cabeza, y lo hiciste elegido para gobernar, sé que así tu Espíritu nos ha ungido, y ese aceite ha derramado nuestro ser, se ha derramado para poder hacer el trabajo que nos has encomendado y ser personas que caminemos en la luz, porque amamos a nuestro hermano como nos amamos a nosotros mismos. Esto es lo que nos muestra Juan, que todos lleguemos a ese nivel de ser discípulos a quien Jesús ama.
Muchas gracias por haberse conectado. Qué bueno es que aprendemos, que no dejamos de tener esos minutos para sentarnos y degustar su palabra. Y lo que cierro es diciéndoles, cada que abrimos la Biblia, cada que podemos estudiarla, escucharla, siempre nos va a dejar algo mayor que nos posicionará más para ser como Jesús. Gracias. Buenas noches.